1950, la población del mundo pasó a 2.500 millones. 2.500 millones. Pasó de 1.700 a 2.500. 800 millones más en 50 años. 2.500 en el 1950. Hoy estamos en el 2013. En 63 años la población del mundo es 7.000 millones. Ha crecido 4.500 millones en 63 años. Si eso no le dicen a ustedes que tienen que aguantar el cuerpo de la cintura para abajo, ¿quién diablos lo dice? Transforman las materias y entonces aparece no solo la grande síntesis química, los primeros productos sintéticos, pero aparece también el petróleo, que fue descubierto en 1858 en Pensilvania. El petróleo se conocía, allí lo que se hizo es que se perforó el primer pozo. Entonces en 1858, en un pueblecito pequeño llamado Titusville, Pensilvania, se descubrió el petróleo. Y de ahí empezó entonces el desarrollo del petróleo. Ya teníamos leña, ya teníamos carbón y petróleo. Pero también nació el motor de inducción eléctrica, el motor de combustión interna. Pero en ese, del 50 al 90, nació el telégrafo en el 1874. Y ya en el 1890 se puso el primer cable submarino telegráfico. Pero ya en el 1892 nace Graham Bell, crea el teléfono. Y luego entonces Thomas Edison crea la bombilla de alumbrado. Y bueno, tantas invenciones. Y Marconi en el 1895 entonces introduce la radio, las primeras transmisiones de radio. Y todo esto, allí nacieron los grandes ferrocarriles. Cornelius Vanderbilt se convirtió en el hombre más poderoso de Estados Unidos. Pero entonces ahí mismo viene David D. Rockefeller con el petróleo, se convierte. Pero el hombre más poderoso que hubo en esa época fue J.P. Morgan, que controló la industria del acero en un 90%. Y también Andrew Carnegie, toda esta gente controlaron la economía de Estados Unidos, tanto que JP Morgan llegó a prestarle dinero y salvar de la quiebra al gobierno de Estados Unidos. Esa es la revolución, la segunda revolución industrial, que se prolonga bastante hasta que aparece entonces en el 1972 donde aparece el transistor y el ordenador programable, la computadora programable. Ahí cambia todo, donde, claro, enormes cantidades de datos y se puede hacer la simulación numérica y el procesamiento de cantidades de datos que hace posible el diseño de incluso los viajes a la luna y todas estas cuestiones, hasta que surge entonces en el 1990 la nanotecnología, la tecnología ya puramente digital, cibernética, en la que estamos viviendo hoy. Un PRDista, un hombre PRDista debe dominar estos temas. ¿Por qué? Porque vivimos en la sociedad del conocimiento. Antes usted iba a la escuela y jamás volvía a poner las manos a los libros. Los PLDistas, muchos, nos están ganando la batalla porque sus líderes eran 30 años más jóvenes que los del PRD y ellos, aunque sea guajeando, hacen creer que saben de eso y saben un poquito. Los del PRD, muchos, oiga, hace tiempo, no quiero decirlo, que no renuevan las ideas. Entonces así no puede ser. Por eso es que nadie debe aceptar de que una convención pactada o acuerdos de los caudillos destrozan las organizaciones, porque entonces no permiten que la mayoría tenga oportunidad, y si usted no es de su grupo, usted se fuñó y le vuela la cabeza, y entonces usted no tiene derecho. Por eso es que el adulón político
es el ser humano más peligroso que hay. ¿Cuántos adulones hay aquí? Lo que le gusta, pero bueno, entonces todo está perdido. Porque yo les digo la verdad, si el PRD, oigan, el partido puede llegar a un acuerdo entre estos y que candidateable ahora, si no renueva su discurso, si no se mueve de la derecha, donde el PRD está a la derecha, de la ultraderecha del PLD. El PLD llegó al poder siendo un partido de izquierda, nos quitó hasta los aliados. El partido de izquierda tradicional de este país era el PRD, de la centro izquierda, el de los cambios revolucionarios. Tuvo los dos líderes más iluminados, a Juan Bosch y a Peña Gómez. La gente más avanzada, por eso todos los grupos de izquierda revolucionarios estaban con nosotros. Pero el PLD llegó al poder así, de izquierda, pero luego se ha hecho ultraderecha. Pero el PRD está a la ultraderecha del PLD y ahora sus líderes están en una romería, en un peregrinaje hacia el mismo que le robó las elecciones, hacia Danilo Medina. ¿Y buscando qué? Usted lo que tiene que darle cajeta, hacer oposición, enfrentarlo, decirle todo. Nosotros tenemos que reconquistar la ideología que es socialista democrática, reconquistar la doctrina, reconquistar los valores y reconquistar las tradiciones, porque pareciéndonos al PLD y estando aplaudiendo, oiga, ¿y dónde ha estado el PRD en las grandes luchas del pueblo? Es la sociedad civil que está acompañando al pueblo. Si el pueblo no acompaña, si el PRD no acompaña al pueblo, el pueblo no va a apoyar al PRD para que vaya al poder, porque es que se ha aliado a la Barrigol en vez de aliarse a la gente. El único que ha hablado de Barrigol en firme y con cojones soy yo y los otros. Apoyar cuando quisieron instalar una cementerio en los Haitises, todos los grandes líderes del PRD dijeron que estaban de acuerdo, porque eso era de Felito García, mi amigo, y de Manuel Estrella. Yo fui allá junto con la juventud y montamos un campamento allá y me salí para no politizarlo, que ustedes me veían siempre allá, para no politizarlo, pero era que buscaba junto a Consuelo, que le pedí que fuera tesorera, y nosotros buscamos 3 millones de pesos para mantener esos campamentos. Pero los líderes del PRD entendían que eso lo desprestigiaba y lo ponían malas con los grandes grupos de poder que son sus aliados y con las empresas internacionales. ¿Quieren que le diga la verdad o venga aquí a agradarlo, a hablar de mentiras? Porque la sinceridad ofende con la verdad. Si el PRD no se crea su propia identidad con sus propios valores, enfrentando el costo que eso tiene, el pueblo no lo va a ver como el camino del cambio. Y es verdad que el que no sabe para dónde va cree que cualquier camino es bueno. Por eso yo quiero la convención y eso es lo que tiene que venir. Pero una convención para yo ir con las mismas ideas retrógradas a la derecha del PLD, que fueron todos al palacio a decirle a Danilo que sí, que estaba bien lo que él negociara, y después para decir que sí, cuando eso es otra infamia más, eso de la Barrigol. Aquí, los que quieran tomar el poder, tienen que saber que de tumbapolvo del que está en el poder no vamos a llegar al poder. No, señores, enfrentándolo. El PRD tiene que ser la vanguardia. 3 gente aquí crean un movimientito y empiezan a hablar, venga, diputado, no sean humildes, que eso no es el camino suyo. Alexi, tres, una jovencita y 2 jóvenes cualquiera, o al revés, forman un movimiento y ya defienden más al pueblo que el PRD. Porque el PRD tiene compromiso. Tú el que ha sido presidente en el PRD,
o quiere ser presidente, se desconecta del pueblo porque eso le hace daño. Así vamos a llegar al poder. Entonces, el tema ambiental ya es un tema capital para un político. ¿Por qué? Porque el hombre, oigan bien lo que voy a decir, hay tres tipos de religiones. Está la religión humana, la religión naturista y la religión revelacionista. La religión humana es como el budismo. Siddhartha Gautama Buda, 454 años antes de Cristo, se puso a querer controlar las debilidades de su cuerpo, las debilidades humanas, buscando el estado de perfecta iluminación. Y entonces eso se convirtió en una especie de religión, pero esa religión no tiene Dios, porque su intención nunca fue. A nosotros nos resulta totalmente imposible concebir la vida sin un Dios, pero gran parte del mundo nunca ha pensado en eso. Entonces, lo mismo que confucianismo, no tiene Dios. Muchísimas de esas religiones humanas no tienen. Pero las religiones naturistas tampoco tienen, como el shintoísmo, el taoísmo, que son religiones muy poderosas en Oriente. Adoran los fenómenos naturales. Hay tres religiones que son, se les llama revelacionistas porque dice el mito que un arcángel o un ángel fue intermediario entre Dios y el hombre y Dios le dijo el plan que tenía. Y esas religiones son el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. El judaísmo crea con la Génesis, esa bella poesía, crea diciendo que el hombre, Dios le entregó el mundo al hombre para que haga lo que quiera. Y entonces se creó la cultura de que el hombre podía depredarlo todo. Pero sabemos que eso no es así. ¿Por qué? O porque la atmósfera no admite más de 288 partes por millón de anhídrido carbónico y ya tenemos 450 partes por millón. Y la calidad de la atmósfera, la calidad del hábitat donde vivimos, peligra. Entonces, no es verdad que antes, por eso Peña, visionario como siempre, fue el primero que lanzó el pensamiento de que el político, pero él lo trajo de la Internacional Socialista. La Internacional Socialista tiene 5 valores fundamentales: los derechos humanos, la igualdad, la equidad y la inclusión, la alternabilidad del poder, el libre ejercicio de la soberanía popular y entonces la preservación y el respeto a la biodiversidad. Entonces un político que no tenga, un político que diga las minas son para explotarlas, pero bueno, y esa mentalidad cavernaria. Es verdad que muchas minas son para explotarlas, pero cuando se le haya hecho el estudio de impacto ambiental y se vea que no vamos a recibir más daño que bien. Entonces, el tema medioambiental es un tema que hay que colocarlo en primer plano en el desarrollo de los pueblos. Les dije ahorita que JP Morgan y Andrew Carnegie llegaron a ser los patriarcas del acero, de la producción de acero en el mundo. 90% del acero del mundo. Vaya a Estados Unidos a buscar un alto horno productor de acero, casi todos están fuera de Estados Unidos. Y Estados Unidos, que era una economía de producción de bienes reales, se ha convertido en una economía de servicio. Entonces, el PRD, que fue el primer partido que habló del medio ambiente, que ese es un tema que ustedes lo incluyen en el título de esta conferencia, a través de Peña Gómez, que estaba conectado internacionalmente, cosa que ha hecho el PRD también. Se ha desconectado, los muchachos son los que dan algunos viajecitos, bueno, Luis y Janet, pero un PRDista ir a perder su tiempo en una cumbre de la tierra para aprender cuáles son las grandes ideas, no van, porque lo que están es dentro del pragmatismo y ustedes creyendo que tienen líderes. Yo hablo claro.
¿Cuánto creen eso que yo estoy diciendo? Levanten mano. Es así. Es así. Son ustedes los que tienen que darle un estremecimiento profundo al PRD para colocarlo en la ruta, a menos que ustedes mismos también no se hayan enganchado a esas mismas prácticas, porque entonces ya sí se acabó todo. Si la juventud no alcanza a ver que ese pragmatismo deflecador nos va a llevar al holocausto, pero que además, es más, miren, les voy a decir esto: el PRD era el gran amigo del gran pensamiento latinoamericano de Víctor Raúl Haya de la Torre del APRA. Era el gran amigo de Alan García, era el gran amigo de Rodrigo Borges en Ecuador, el autor del diccionario de política y de socialismo democrático, era el gran amigo de los grandes revolucionarios de Bolivia, de Brasil, el que trajo a Lula aquí, habló siempre de Lula, fue Peña. Todo eso, pero ¿quiénes son los que nos se han desconectado totalmente con ese pensamiento? El PRD. Y ahora, ¿de quién son esos amigos de esa gente? Del PRD. Estamos desconectados. Entonces, América del Sur, ¿qué pasa? Que esa conceptualización que ellos tienen, defensa del medio ambiente, recuperación de las riquezas reales del país, le ha permitido, por ejemplo, a Evo Morales, nosotros cuando queremos decir que no estamos dispuestos a que nos engañen, decimos, yo no soy indio. Bueno, un indio que nada más ha hecho el tercer curso de primaria ha salvado a Bolivia. Bolivia recibía por toda la explotación de su gas 2.600 millones de dólares. Es cierto que le costó casi 3.000 millones de compensación, pero hoy está recibiendo cerca de 14.000 millones. Porque lo suyo hay que recuperarlo. Y entonces que se explote conforme a cómo no pueda perjudicar y no perjudique el medio ambiente. El sindicato, por ejemplo, de Falcon Bridge vino a verme para que yo cambiara mi posición sobre Loma Miranda. Y yo le dije, no, yo entiendo. Me dice, mire, nosotros tenemos casi 400 trabajadores y como 200 tantos pensionados. Y yo le dije, le voy a hacer una pregunta. Usted sabe que usted se va a morir como quiera, ¿verdad? Sí. Usted sabe que una mina empieza, pero cuando se agota el yacimiento, hay que cerrarla. Sí. Usted sabe que usted se va a morir, pero usted quiere que su patria nunca sea destruida. Porque el buen patriota muere, incluso hasta da su vida, para que permanezca en su país, su patria. Que decía Rubén Darío, uno tiene una patria chica, pero a fuerza de sueño la hace grande. Entonces, resulta que si usted comprende eso, a ustedes lo que hay que buscarle es una salida, pero no permitir que exploten Loma Miranda en el corazón del Cibao, donde allí se va a envenenar todo más de lo que está. Es tiempo de parar eso, porque el único país que produce, hay otra cosa que decirle a la gente, el único país que produce ferro-níquel somos nosotros. Es que no hay otro que produzca. Cuba produce níquel, pero como el mineral, la limonita y la garnierita, que es de donde se saca el níquel, en Cuba casi no tiene o no tiene hierro, y aquí tiene mucho hierro. En Cuba lo extraen con ácido sulfúrico a temperatura ambiente y producen sulfato de níquel, que es muy fácil de manejar sin tener que elevar las temperaturas y sin contaminar. Aquí, como hay mucho hierro en el mineral, no se puede usar el ácido sulfúrico como disolvente, y entonces utilizamos la alta temperatura y creamos un holocausto. Hay que estar cerca de allí, de Falcon Bridge, cuando los hornos hacen la descarga, que usted siente que el calor sube a la atmósfera y esa luz llega casi a las nubes. No sé si usted lo mismo. Y eso es cada hora. 40 años en eso. Que le metan 30 años más. Entonces yo le dije, ustedes necesitan una solución. Y como no son tantos,
Entonces no tenemos que explotar a Loma Miranda por ustedes, porque yo no los voy a salvar de que se mueran, porque explotemos a Loma Miranda y ustedes van a morir como quieran. Entonces, para mantener a ustedes unos vivos unos días más, no me pida que mate el país, ¿verdad? Y entonces ellos se rieron, me dijeron, como usted no se puede. Digo, no, pero ¿por qué no? Bueno, pero así el tema del medio ambiente es un tema fundamental. ¿Por qué? Porque cuando éramos 700 millones de habitantes en el planeta, si una familia en una loma por ahí no tenía sanitario, eso no iba a contaminar los océanos, porque eso eran cosas muy dispersas. Pero ahora que tenemos 7.000 millones de personas sin sanitario, dañan cualquier cosa. Dañan cualquier cosa. Entonces, pero además de eso, es que el camino del desarrollo tecnológico que tomó el mundo, basado en que la fuerza mecánica para la producción de electricidad, para el transporte, para los barcos, para los aviones, para los utensilios del hogar, toda la energía que casi tenemos, en un 70% la extraemos del petróleo, del carbón y del gas natural. Y solo el 30% viene de hidráulica, de fuente del agua, viene del viento, viene de atómica y de otras más. Y les voy a decir, ¿ustedes saben cuántos millones de barriles de petróleo está quemando el mundo cada día? 83 millones de barriles de petróleo cada día. Que con que tenga solo una décima de 1% de azufre, ¿qué significa eso? La décima nada más del 1%. Le estamos metiendo 830.000 toneladas de azufre por día a la atmósfera. Pero además de eso, ustedes saben cuántos millones de toneladas equivalentes de carbón estamos quemando cada día. 84 millones de toneladas de barriles de petróleo en forma de carbón mineral, en forma de barriles de petróleo. Y estamos también quemando 3.000 trillones de metros cúbicos de gas natural al año. Con toda esa inyección de todos los gases de efecto invernadero y toda esa contaminación, la atmósfera, porque el planeta es grande, inmenso, pero no es tan grande como uno a lo mejor piensa que es. Este es un planeta que tiene 12.756 kilómetros de diámetro. No tiene más de ahí. El 81% es agua de la superficie del planeta. Y entonces el 19.7, ahí es que están los 5 continentes, los miles de islas. De manera que tenemos nosotros entonces camino para andar. El tema del medio ambiente es un tema obligado para el político moderno. Y como vivimos en la sociedad del conocimiento, es cierto que el político no lo puede saber todo, pero el político no debe tener un asesor para todo. Entonces él se libera, él puede saber nada, porque eso yo lo pregunto a un experto. Ajá, y es así que usted se va a formar criterios e ideas de cómo conducir. Pregúntele a Barack Obama si no tiene un doctorado y postdoctorado, pregúntele a Al Gore, si no, pregúntele a los grandes, a Merkel de Alemania, si ella lo que tiene son asesores, a ver si no tiene un PhD, un doctorado en química y en todas esas cosas. Pregúntele a los grandes o economistas. Es que vivimos en la sociedad del conocimiento y esto arrastra e impone a todos. Un papa, vaya a buscar la formación que tiene un papa.
hasta Agripino estudió medicina. Entonces, claro, él tiene doctorado en cabildeo, pero entonces, el último tema que ustedes habían incluido es el tema de la ley electoral. Bueno, es lamentable lo que le ha pasado al PRD. El 21 de mayo yo hice un estudio de todas las formas, busqué muchas informaciones de irregularidades y fraudes que a mi juicio, y de manera muy humilde, se habían cometido contra el PRD. Y le envié ese documento a nuestro candidato y le decía que bajo ningún concepto el PRD podía reconocer ese gobierno, porque nosotros teníamos que endurecer nuestra posición como hizo Peña en el 94, y aunque eventualmente tuviéramos que reconocerlo, arrancar una serie de conquistas, que ese era el momento para hacerlo. Entre ellos, y a quienes quieran, voy a poner otra vez el documento en la red, Facebook y todo eso, porque todo el que quiera, punto por punto. Entonces le decía, tenemos que hacer que se apruebe antes de nosotros decir que vamos a aceptar esos resultados. La ley electoral, la reforma, la ley electoral, la ley de partido político. Y entonces, una ley que yo ahora mismo no la tengo diseñada, pero que coloque y que nos dé, si fuera necesario, el derecho de acudir a los derechos humanos de Costa Rica o donde sea, cuando el que esté en el poder use abusivamente los recursos del Estado para aplastar, porque eso frustra la voluntad popular que se fundamenta en el derecho sagrado de elegir, pero con transparencia y libremente. Bueno, hice todo eso. El documento, había una reunión de coordinadores regionales y provinciales, el documento fue sometido, se aprobó. Entonces formó una comisión para que redactáramos el discurso que el candidato iba a pronunciar, pero se nos aparecieron los hijos con un documentito que fue el que él leyó, y cuando yo me di cuenta que me estaban tomando de tonto, le dije, mire, yo me voy para mi casa. Eso fue lo que yo hice. Si ustedes quieren poner al candidato de Mojiganga y de Chopo, así mismo lo digo, a leer esa entrega incondicional, no, pero fue que Danilo nos tiró un ramo de olivo a nosotros y a papá. Digo, bueno, pues entonces aquí no hay nada que hacer, tenga, me voy, me fui. Ya ustedes saben la historia de lo que ha pasado. Así no se puede hacer política. Pero lo peor es que la gente está como anestesiada y se encuentra todo bien. Óigase, cuando un país cae en eso, no hay futuro, porque el disparate del que está arriba es el disparate suyo y usted lo acepta. Oigan, tenemos que sacudirnos. El ser de un partido no es cortarse la cabeza y botarla para que se pudra y uno creyendo que todavía piensa. No puede ser. No puede ser este partido. Ahora es que viene a luchar y que por una ley de partido político y nada. Un mamotreto de cosas. El PLD, si eso no le conviene, va a dar lo que no pueda dejar de dar, porque el momento cumbre. ¿Por qué Peña logró? Mucha gente cree que Peña aprobó, diga el 50+1 y muchísimas cosas. Miren, el 13 de agosto de 1994, muchos de ustedes deben tener la memoria, los que tenían edad, de que Agripino Núñez logró reunir a Balaguer y a Peña en la Biblioteca República Dominicana. Cuando eran como la 1 de la tarde, yo no estaba ahí, de la noche, yo no estaba ahí. Uno enfermo y el otro viejo, achacoso. Dijeron, no podemos seguir más. Entonces Balaguer invitó a Peña a su casa a las 11 de la mañana para el 14 de agosto. Peña reunió a la comisión política, y entonces Peña le había dicho a Balaguer, vamos a hacer una cosa reducida entre nosotros dos.
yo tenga usted sus 2 asesores, que usted quiera, yo voy a ir con 2 asesores. Entonces, Peña seleccionó a Hugo Tolentino y a mí. Fuimos nosotros solos que fuimos donde Balaguer. Balaguer no era hombre de que tener asesores, ahí estaba Nico Arpaje y Bello Andino, pero cuando iba a empezar la reunión, ellos se fueron, porque ellos no se quedaban donde Balaguer no los llamara o le dijera que escribiera. Y soy yo que tengo el acuerdo, el manuscrito de los 4 puntos que se acordó ahí entre ellos 2. Cualquiera que le diga a ustedes de otro, no es verdad. Ahí se aprobó reducir el periodo de los 4 años a año y medio, no a 2 años, año y medio. Luego les explico por qué se llegó a 2. Brindarle a los dominicanos la doble ciudadanía, no nacionalidad, que son cosas distintas. La nacionalidad es el vínculo indestructible que une a un Estado a sus súbditos. La ciudadanía es el ejercicio de los derechos civiles y políticos en determinadas condiciones. La nacionalidad nunca se pierde, aunque usted lo condenen a muerte. La ciudadanía se pierde por condena criminal o porque usted no tenga, usted la alcanza cuando llega a la mayoría de edad. Entonces, pero luego eso se interpretó de otra manera y pasó a ser doble nacionalidad en vez de doble ciudadanía. Este fue el segundo tema. El tercer tema fue la no reelección presidencial sucesiva. Y el cuarto lo propuso Balaguer, que dijo, y vamos a aprovechar para aprobar algo por lo que el PRD ha luchado mucho, que es el Consejo Nacional de la Magistratura, a ver si funciona la justicia. Y dice Peña, yo estoy de acuerdo, pero que el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura no sea el presidente de la República, porque entonces el presidente de aquí va a ser un súper poderoso, va a ser, así es que está ahora, porque lo cambiaron, porque va a ser presidente de la justicia, presidente de todos. Y eso se le dio a conocer al país a las 5:30 de la tarde de ese mismo día, que se hizo una rueda de prensa en el Palacio. Luego vino Balaguer, cuando nos íbamos de la casa de él, yo le digo, doctor, ¿y aquí cuáles abogados va a poner usted para que esto se convierta en un proyecto de ley? Porque esto rápidamente tiene que ir al Congreso, porque hay que convocar la Asamblea Nacional para modificar la Constitución, porque el doctor Balaguer, eso era un sábado, doctor, usted seguramente el lunes, y si esto no se ha publicado, va a haber publicado, usted se va a juramentar por los 4 años. Dijo, eso es verdad. Entonces Peña dijo, yo le dije, tal vez que hay Milton Ray, sí también, entonces llámalo, yo lo llamé. Entonces ellos llegaron casi de una vez y ahí cogieron para el Palacio con Romero Confesor. Esa es la pura verdad. Pero Balaguer le dice a Peña, mire, pero nos vemos esta noche, nos vamos a ver a las 5:30, pero nos vamos a ver esta noche a las 9. Le dice Peña, ¿y a las 9 a qué? O que hay la firma del Pacto por la Democracia. Dice, pero yo no sabía de eso. Le dice, no, pero eso se está negociando hace mucho y hay 2 representantes del PRD. ¿Usted no lo sabía? Fulano y fulano, él se lo dijo ahí. Doña Milagro y Tirso Mejía Ricardo. Así fue que él le dijo. Entonces Peña se asombró. Después que se terminó la rueda de prensa, a las 5:30, como a las 6:10, se fue Peña a su casa. Y yo me fui porque lo vi muy preocupado. Me fui detrás de él. Ahí llegó luego Fernando Álvarez y otra persona. Llamó a Agripino. Doctor, lo estamos invitando a la firma pero ¿a la firma de qué, monseñor? Pero yo nunca participé en eso. Yo lo vine a saber hoy. Pero ahí he estado participando fulano y fulano. Dice, pero yo no sé. A lo mejor usted lo designó y se lo olvidó.
Entonces le pasaron al cardenal y Peña siempre fue. Pero Peña fue porque estaba en una encerrona. Pero eso que se aprobó ahí no fue objeto de ninguna negociación cara a cara entre él y Joaquín Balaguer. Yo espero que esta ley de partidos políticos se pueda discutir ampliamente. No le veo espíritu de eso. Hay algunos temas que Leonel quiere una cosa, Danilo quiere otra. Pienso que una cosa que si se logra pudiera ser de mucho interés y primordial es que las primarias de los partidos se celebren el mismo día, simultáneamente. Esto es capital. El tema del uso de los espacios, de los medios de comunicación y los espacios públicos. Uno de los temas que yo le decía en la carta al candidato nuestro era que esta gente habían abusado tanto que habían tomado el 90% de los espacios. Esto no puede ser democrático en ningún país del mundo, porque aún la ley mala que tenemos dice que debe ser compartida en términos proporcionales. De manera que yo a la juventud del Partido Revolucionario Dominicano les auguro mucho éxito. Nosotros tenemos grandes deudas. Este partido tiene que reestructurarse y reformarse. No es correcto que el PRD, fundado en el 1939, hasta la fecha ha tenido 16 presidentes y el único que ha sido electo por voto directo. Desde luego aquí no se votó, porque aquí hace tiempo que no hay una convención. Aquí se inventan de que unos consensos. Y yo creo que desde 1990, y es uno de los problemas fundamentales que hay que resolver en este municipio, que las mayorías decidan a quién quieren, que los liderazgos nazcan de la mayoría expresada en la porque no se podía hacer, no hubo convención, ni en el, creo que en el 94, no hubo tampoco. Entonces, en el 2001 se crearon de que las gobernaciones, porque Peña siempre le habían planteado que el Distrito Nacional se convirtiera en varios municipios. Me dio el encargo a mí, yo estudié y entonces fui donde le digo, mire doctor, líder, esto no se puede, porque el artículo 82 de la Constitución de 1966, el 82, decía que el Distrito Nacional tendrá un municipio. Entonces yo le dije, para poder crear varios municipios en lo que hoy es el Distrito Nacional, tenemos que crear una provincia, porque las provincias se pueden crear en cualquier espacio, siempre que la ley lo apruebe. Y entonces, ya teniendo la provincia, dentro de la provincia se pueden crear los municipios. Esa es la razón por la cual se creó la provincia. La gente cree que fue por crear la provincia. No, es que al decir la Constitución del 1966 en su artículo 82 que en el Distrito Nacional habría un municipio, era inconstitucional crear varios. Entonces yo le entregué, luego se lo entregó a don Tirso, y luego el compañero Tonti Rutinel trabajó mucho, mucha gente que trabajó hasta darle la estructura. Darío de Jesús también. Pero ¿qué pasa? Que en el 2001 el presidente Hipólito crea unos gobernadores. Entonces yo voy y le digo, presidente, la figura de gobernación es una figura constitucional, eso no se puede. Entonces, ¿por cuál lo cambio? Póngale intendente. Entonces, él lo cambió y se le puso intendente. Entonces, en el 2002 vienen las elecciones de medio término, donde el compañero Domingo Batista era el superintendente de seguro y participó aquí. Entonces, yo buscando, porque me gusta buscar los datos siempre, este municipio que ya tenía 900.000, casi 900.000 habitantes, solo votaron como 167.000, 268, casi no votó nadie.
Y hubo un problema que los reformistas decían que ellos habían ganado con los atabalos. Y hubo una confusión ahí que se resolvió en el poder. Pero entonces, cuando perdimos las elecciones, que vino Vicente Sánchez Varela de presidente y Juan Santos de organización, Juan Santos y Vicente vinieron aquí, y fue cuando se creó por primera vez la estructura municipal del partido. Y obviamente se creó a imagen y semejanza del rey, caudillo y emperador que había, no por culpa de él, sino que el partido perdió. Y figúrese el que tenía ese ayuntamiento, si podía escapar y señalar o no. Entonces vinimos nosotros como presidente del PRD, hicimos todo lo posible por hacer una convención en el 2005. Lo hubo en todo el país, pero aquí no lo hubo. Entonces ustedes sabrán qué van a hacer. Si no, oigan esto. El partido había perdido toda posibilidad de reconquistar el colegio médico. Cuando yo llegué a presidente dije, tiene que haber un pleno en el sector salud, porque había gente designada. Y nadie me sacó de ahí, hicimos ese pleno. Y de ahí surgió el liderazgo que hay. Liderazgo tan fuerte que jamás hemos perdido el colegio médico, porque es que cuando la gente designada o la gente aplastó y echó mano de las cosas, siempre las confrontaciones que se den es en base al irrespeto. Pero cuando hay una convención y se determinó que usted tiene 60 y este tiene 20, aquel tiene 10, el respeto es obligatorio, porque hasta vergüenza le da a usted enfrentarse a la voluntad de la mayoría. Oigan, es que eso es vital. Billy Brandt decía, y Peña lo repetía, que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Entonces el PRD está llamado a esto. Pero yo creo que tenemos nosotros también grandes deudas. A mí me tocó en una ocasión acompañarlo a él. Me dijo, vamos a Japón. Y la impresión que me dio a mí fue impresionante cuando esa nación, que es una de las más avanzadas tecnológicamente de todo el mundo, una nación que surgió de los escombros de una bomba atómica, de varias bombas atómicas, y hoy es la tercera economía del mundo, en aquel entonces era la segunda. Y yo oí cuando el presidente del Congreso de Japón decía, les voy a presentar a una de las personas más extraordinarias que yo he conocido. En otra ocasión, a mí me tocó el privilegio también de encontrarme con él casi por coincidencia en Viena, en Austria. Yo asistía como secretario técnico muy joven, porque el presidente Salvador, se lo agradezco, Jorge Blanco me nombró a mí en 1982 con 30 años, secretario técnico, presidente de la refinería de petróleo y también el organismo que era el antecesor del Ministerio de Medio Ambiente, que se llamaba CONATEF, Comisión Nacional Técnica Forestal. Y fui a buscar una donación de 10 millones a Viena. Y de repente me lo encontré y yo en el front desk, en la oficina del hotel de entrada, siento que me tocan por detrás. Y cuando lo veo, le dice, compadre, ¿qué usted va a hacer? Ya usted terminó, me enteré que usted estaba aquí. Yo le dije, no, a sus órdenes. Mañana vámonos para París, necesito al secretario técnico conmigo. Y al otro día, llegamos al aeropuerto Orly, y él me dio un número de teléfono. Y la impresión que yo recibí también fue aterradora, fue impresionante, de verdad. Porque esa gente no sabía que él iba a ver al presidente Mitterrand, que no iba a visitar el Palacio del Elíseo. Y yo llamé, me respondieron y 2 horas y media después estábamos en uno de los salones más vetustos, con unos cortinajes entrecalados en hilo de oro, yo allí impresionada desde donde se ha ejercido el poder por tantos años.
y cuando el presidente venía, un hombre de mediana estatura, con dos más que le acompañaban, que eran ministros también, oí que le dijo a ellos: c'est un des hommes les plus extraordinaires que j'ai connu. Es también, qué coincidencia, este es uno de los hombres más extraordinarios que he conocido. Y cuando uno iba a España, allí Felipe González, en el Palacio de la Moncloa, también sentía que cuando él le visitaba un amigo, un orientador político, porque llegó a ser uno de los analistas políticos más penetrantes del mundo entero y uno de los tribunos de más alto estirpe que haya tenido la República Dominicana. Y yo hoy pienso que nos hemos alejado tanto de su pensamiento, de su ideología, de su doctrina, de su sentido de unidad y de la defensa de los valores fundamentales que hacen a la República Dominicana grande y al PRD lo llena de gloria. Y ese hombre no podía ser otro que el inmortal José Francisco Peña Gómez. Excelente conferencia dictada por nuestro ingeniero Ramón Alburquerque. Vamos a dar turno a 4 preguntas.